dar la palabra a nuestros expertas y expertos, quisiera darles un poco más de contexto sobre el origen de esta ley. Casi ningún otro país del mundo se beneficia tanto de la división de trabajo como en Alemania, y eso también resulta en una responsabilidad especial por los derechos humanos, por condiciones de trabajo digno en todo el mundo y por una globalización justa, más justa. Por un lado, hay una responsabilidad estatal. A nivel europeo existen diversos acuerdos comerciales y acuerdos de protección de inversiones que son un ejemplo de esta responsabilidad estatal actual. Al mismo tiempo, también existe una responsabilidad empresarial relacionada directamente con derechos humanos y el trabajo justo. Eso es la razón principal por la cual la ley de la cadena de suministro tiene tanta relevancia e impacto. Casi 25 millones de personas son explotados en trabajos forzados y ilegales en todo el mundo. 152 millones de niños son víctimas de trabajo infantil. Y lamentablemente el impacto en el medio ambiente sigue siendo un problema frecuente que se relaciona con el modelo comercial en las cadenas de suministro internacionales. La intención de esta ley es que la protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente será un estándar cooperativo vinculante para las empresas. Esos estándares se basan en las directrices internacionales de las Naciones Unidas que ya están establecidos y definidos. Esto incluye toda la cadena de suministro en términos de riesgos ambientales y de derechos humanos. Las empresas tienen que averiguar si hay indicios de trabajo infantil, explotación laboral, trabajo forzoso, empleos ilegales o envenenamiento de los recursos de agua potables locales, para nombrar algunos ejemplos. Entonces, una empresa debe reaccionar dentro del alcance de sus posibilidades para evitar ese tipo de daño. En el futuro, la gestión cooperativa ya no terminará en la puerta de su propia fábrica, sino se extenderá a toda la cadena de suministro internacional, desde el área comercial de los proveedores directos, incluyendo también a los proveedores indirectos. Esta ley obliga a las empresas alemanas a comprobar todas las relaciones y socios comerciales para el cumplimiento de esas nuevas directrices. Eso también influye y afecta en los requisitos para los socios comerciales ecuatorianos. Para poder mantener los vínculos comerciales con los socios internacionales, las empresas alemanas tienen que verificar que sus socios cumplen con los estándares articulados en esta nueva ley. Por un lado, el motivo de este evento es informarles sobre los nuevos estándares articulados en la ley de cadenas de suministro, el marco legal y los requisitos para las empresas ecuatorianas que exportan a Alemania o la Unión Europea. Tenemos como expertos las empresas Equija, GPA y Kessler, que van a brindarnos informaciones más detalladas sobre ese tema. Por otro lado, el tema de visibilidad y trazabilidad de las cadenas de suministro es de alta importancia. En el contexto de este proyecto, hemos realizado una encuesta dirigida a las empresas exportadoras más importantes a Ecuador. Queríamos conseguir información si las empresas cumplen con estándares internacionales. Felizmente, una gran parte de las empresas que respondieron a la encuesta lo confirmaron. Ellos cuentan con certificaciones internacionales y tienen estructuras internas o establecieron estructuras internas que protejan sus empleados y el medio ambiente. El desafío que ahora se presenta es la pregunta cómo las empresas pueden hacer visibles sus esfuerzos. Por un lado, visible para el socio alemán o europeo, por otro lado, también hacer visibles los esfuerzos para el consumidor final. Por ese motivo, queremos también presentar soluciones tecnológicas que aumentan la trazabilidad de las cadenas de suministro. Las empresas C3 de Alemania y Cognitiva van a presentarles unos ejemplos de buenas prácticas y soluciones tecnológicas donde se puede ver y entender las nuevas posibilidades tecnológicas. Para concluir el tema, la empresa Kiva presentará certificaciones internacionales que cumplen con los altos requisitos y estándares internacionales de sostenibilidad. Esperamos que las informaciones sean útiles y la HK Ecuador, también la GIZ, la Cooperación Alemana Técnica,
están a su disposición para asesorarles relacionado con ese tema y darles un apoyo en también preguntas de establecer contactos con socios tecnológicos o expertos en los varios rubros. Muchas gracias y ahora devuelvo la palabra a mi estimado colega Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por tu introducción. Y para dar inicio a este ciclo de charlas, vamos a presentar a nuestros invitados de la mañana de hoy. Dándole enfoque legal estarán Michael Ventimilla y Gustavo Arrojo por parte de CIJA. Y por parte de Kessler estará nuestro compañero Luis Guijarro. Bienvenidos, Michael, Gustavo y Luis. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Va a iniciar esta parte legal Luis Guijarro, a quien le agradezco por haber aceptado esta invitación con poco tiempo de aviso previo. Él ha hecho algo muy interesante desde la perspectiva de la ley del sistema jurídico alemán, que es esta normativa. Posteriormente, ESIJA dará la perspectiva desde Ecuador sobre los efectos de esta ley acá. Así que, Luis, mil gracias y adelante. Alejandro, Mike, muchas gracias por la introducción y gracias por tenerme aquí. Voy a tratar de visualizar mi presentación. Ahí va. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Luis Guijarro. Yo soy abogado alemán. Trabajo en Bremen y mi tarea del día de hoy es hablarle sobre la ley de la debida diligencia en cadenas de suministro, empezando con el nombre muy fácil en alemán, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. La idea de esta presentación no es dar un curso de una clase de derecho, sino dar una idea general sobre la ley. Por eso lo que yo quiero hacer es dar una breve descripción sobre la situación de esta ley actual, los objetivos de la ley. Quiero enfocarme en el ámbito de la aplicación de la ley y, bueno, destacar unas pocas particularidades legales y, bueno, finalizar con las consecuencias jurídicas. Empecemos con la situación actual. Bueno, la situación actual de la ley no es nada especial. El Parlamento, el Bundestag alemán, aprobó la ley el año pasado y esta ley va a entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Lo que sí me parece mencionable a mí es que hasta hoy no hay ninguna ley en Alemania que sea comparable, o sea, ni lejanamente comparable con esta ley. Esta ley realmente es lo que dice su nombre, solo tiene obligaciones o contiene obligaciones de diligencia debida. Entonces, en consecuencia, como no hay nada con que lo podamos comparar, no hay ni decisiones administrativas, ni jurisprudencia, no hay sentencias, no hay nada, o sea que todos vamos a ir aprendiendo en los próximos años que vienen cómo aplicar y cómo entender esta ley. Lo que sí me parece interesante a mí es que hay 3 países en Europa que ya han introducido normativas parecidas, comparables: Francia, los Países Bajos, el Reino Unido. Y claro, estos de Europa, la Unión Europea también está trabajando en una directiva que se supone que va a ser más estricta a la ley alemana. ¿Qué es el objetivo de esta ley? El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales lo describe de la siguiente manera. La ley de diligencia debida, también conocida como la ley de cadena de suministro, tiene como objetivo mejorar la situación internacional de derechos humanos, estableciendo requisitos para la gestión responsable de las cadenas de suministro de determinadas empresas. Wow, esa frase lo tiene todo, o sea, contiene toda la información de una ley entera. Yo creo que uno lo puede enfatizar o resumar con la siguiente frase, sería: yo creo que la ley quiere una garantía, da una garantía de derechos humanos fundamentales a través de un control empresarial, entre comillas, alemán del proveedor.
Hablemos sobre el ámbito de la aplicación. Volvamos a la frase también del ministerio, que dice que tiene como objeto mejorar la situación internacional, o sea, geográficamente hablamos de una aplicación a nivel mundial, de los derechos humanos. Y bajo este término lo que entendemos son sobre todo los convenios enumerados en el anexo de la ley. Esos contienen de facto todos los derechos humanos imaginables, bueno, casi todos los derechos, muchos en todo caso. Estamos hablando de 14 convenios, 9 de ellos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, la International Labour Organization. Y desde mi punto de vista, uno puede categorizar los derechos humanos vinculados en esta ley en 3 categorías. La primera categoría serían los derechos de los trabajadores, que, bueno, la idea, claro, que es lo que quiere garantizar es impedir el trabajo infantil, el trabajo forzado, los derechos, reforzar los derechos sindicales y reforzar los derechos de sindicación en sí y promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y luego hay 2 categorías más, que son los derechos fundamentales, como les llamo yo, de humanos y libertad, y, bueno, los derechos a la protección de la salud o ambientales, codificados en los 2 pactos muy importantes internacionales de derechos civiles y de derechos económicos, y de los 3 convenios que usted ve en esta lámina de Estocolmo, Basilea y Minamata. Continuemos con la frase del ministerio, que dice que esta ley se refiere a determinadas empresas, y con esa referencia entramos ya a la ley, entremos al párrafo 1 del Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, y ahí lo que tenemos codificado es la aplicación directa de esta ley a empresas, y esta ley se aplicará a todas las empresas que tengan su sede oficial en Alemania y que empleen a más de 3.000 personas de forma regular en Alemania. Esto sobre todo se va a aplicar de manera directa a empresas alemanas. Pero al igual también se va a aplicar a empresas, por ejemplo, ecuatorianas que tengan una sucursal en Alemania y que empleen igual a más de 3.000 personas de forma regular en Alemania. O sea, estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando como empresas como Edeka, como Rewe, como el Grupo Schwarz, Aldi, etc. Este número de empleados mínimo cambiará a partir del 2024. Se reducirá dicho número a 1.000 empleados, porque claro que va a abrir el ámbito de aplicación. Aparte de la aplicación directa, tenemos una aplicación indirecta de esta norma, y de esta ley, perdón, y esta también aplica a empresas ecuatorianas. Michael Ventimilla y Gustavo Rowe le van a enfatizar esto más tarde. Esta ley obliga o contiene obligaciones de diligencia debida a empresas, sobre todo alemanas, donde tenemos la aplicación directa. Y por este vínculo lo que pasa es que, o lo que resulta es que las empresas alemanas se ven forzadas o van a estar forzadas de monitorear el cumplimiento de sus proveedores directos para garantizar que no haya violaciones de derechos humanos. Y sobre todo las empresas alemanas, no vayan a violar los derechos de esta nueva ley. Entonces, hay, por ejemplo, obligaciones como el establecimiento de un risk management, lo que es clásico compliance. Tenemos varias obligaciones, como usted ve ahí, y una de las más importantes desde mi punto de vista es el establecimiento de un proceso de denuncia anónimo. Y claro que esto indirectamente, claro que va a afectar también a los proveedores directos por el monitoring que va a aplicar, van a tener que aplicar las empresas alemanas. Este monitoreo debe llevarse a cabo con respecto a los proveedores directos en todo momento. Luego la ley también conoce el proveedor indirecto, y aquí también igual tendremos una aplicación indirecta un poco más suave, no tan estricta. La empresa alemana va a tener que reaccionar en el momento que tenga un conocimiento sustancial. La ley dice que
lo explica de siguiente manera. Pone, si la empresa tiene conocimiento de que parece posible una violación de los derechos humanos, laborales o del medio ambiente a nivel de los proveedores indirectos, debe reaccionar inmediatamente y, entre otras cosas, elaborar un concepto de prevención y definir medidas frente al otro. O sea que ahí tenemos otra vez una aplicación indirecta a un proveedor no solo directo, sino también indirecto. Esto también lo hablarán más tarde, estoy seguro, mis colegas de SIJA, pero ¿cómo van a controlar las empresas alemanas a sus proveedores? Yo creo que seguro que serán obligaciones contractuales. Yo podría imaginarme que habrá una obligación contractual de la empresa alemana hacia un proveedor ecuatoriano exigiendo informes periódicos sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Y claro, luego hay instrumentos jurídicos como las cláusulas de penalización, ¿no? Y se conoce también de casos de Pakistán, donde claro que lógicamente tampoco todavía no se aplica esta ley, porque recién entra en vigor el próximo año, pero ellos tienen, ya hay empresas alemanas que están aplicando el Corporate Social Responsibility, y en este ámbito ya han forzado a proveedores directos en Pakistán a que ellos tengan directores o oficiales de sostenibilidad o de compliance. Particularidades legales, lo voy a hacer muy rápido, solo quiero mencionar 3 cosas: el sistema anónimo de denuncia, que ya lo he hablado, el control de las empresas alemanas, que va a ser muy estricto, y luego la posibilidad de demanda civil contra de la empresa alemana por un individuo que se siente violado en sus derechos humanos. Va a abrir la ley, abre una posibilidad y abre una puerta muy grande para personas afectadas por esto de demandar a la empresa alemana en Alemania frente a un tribunal civil alemán, lo que realmente es, desde mi punto de vista, único. Y bueno, quiero finalizar con las consecuencias jurídicas en Alemania. Las empresas alemanas enfrentarán, claro, multas, sanciones, y creo que lo más duro será la exclusión de la concesión de contratos públicos si no cumplen con esta nueva ley. Y bueno, con eso quiero darle las gracias, muchas gracias. Y bueno, devuelvo el micrófono a Alejandro o a Michael, yo no sé quién va a continuar. Creo que continuaría yo. Sí, le diría, por favor, si Gustavo puedes tal vez proyectar. Muchas gracias. Bueno, yo posiblemente repita algunos conceptos que ya los ha explicado muy bien Luis, y voy a explicar desde la perspectiva de una empresa ecuatoriana cuáles serían los efectos de esta ley desde la perspectiva de una empresa ecuatoriana. Podríamos ir así a la primera lámina y, bueno, la pregunta es, ¿a quiénes controla directamente esta ley? Como lo dijo Luis, son empresas que están ubicadas en Alemania y que tienen por lo menos 3.000 trabajadores en su nómina. Existe por ahí una gran variedad de escenarios, pero si una empresa ecuatoriana tiene presencia con una sucursal allá y cumple con este umbral de los 3.000 trabajadores, es posible que se le aplique. Ahora, en la práctica, tal vez esa situación sea poco probable. Lo más probable es que las empresas ecuatorianas sean las proveedoras de estas empresas localizadas en Alemania y que sean sujetos de control. Estas empresas ecuatorianas que están en una relación vertical con la empresa alemana no serían sujetos de control directo por parte de cuando se aplique esta ley, pero no quiere decir que estén exentas o que no tengan que tener o tomar las precauciones. Ellos van a tener obligaciones que nacen de contratos, obligaciones contractuales que cumplir. Hay una diferencia entre una obligación legal y una obligación contractual. Uno nace de un pacto. La empresa alemana insertará ciertas obligaciones y ciertos estándares en sus relaciones con sus proveedores.
Estos estándares son la normativa internacional con respecto a los derechos humanos y derechos laborales y de medio ambiente que están establecidos en los instrumentos de la ONU, de la OIT, entre otros. Podríamos ir así a la siguiente lámina. La pregunta que nos hacemos los abogados, muy legalista, es: ¿hay una aplicación extraterritorial fuera de Alemania para proveedores en el extranjero? Pues la respuesta es un no en un primer momento. No, porque no habrá, según la ley, según mi entender de la ley, no habrá una autoridad alemana que pueda venir a multar a un proveedor localizado fuera de Alemania. No podrá investigarlo, no podrá sancionarlo. Pero sí habrá un control de índole privada, es decir, un control que va a efectuar el sujeto directo, que es la empresa alemana, para con sus proveedores. Y esto será parte sustancial de los contratos que firmen con los proveedores. En otras palabras, las empresas localizadas en el Ecuador que provean directamente, y también en ciertos casos las que provean indirectamente a las empresas en Alemania, van a ser sujetos de revisión por parte de las empresas alemanas, que son sujetos de control y que cumplen con el umbral de los 3.000 empleados. A ellas se les va a verificar que los procesos productivos estén dentro de los estándares de estos instrumentos internacionales. Podríamos así pasar a la siguiente lámina. ¿Y en qué momento se van a sentir o van a ser palpables esos efectos de la ley? Cuando estos proveedores directos o indirectos no estén cumpliendo o haya temor de que no se esté cumpliendo por parte de ellos con los estándares establecidos en estos instrumentos. Ahí es cuando la compañía localizada en Alemania va a activar los programas de riesgo, de manejo de riesgo, y tomar las medidas preventivas o correctivas que, según la ley alemana, estas deben implementar. También, como lo dijo Luis, podríamos ir tal vez a la siguiente slide. Muy bien. Como lo dijo Luis, las empresas alemanas van a tener que implementar ciertos mecanismos. Primero, hacer un análisis de riesgos, qué riesgos yo como empresa puedo generar en mi medio ambiente laboral, humano o ambiental, establecer un programa de manejo de riesgos. En las condiciones generales de compra van a seguramente insertar estos estándares y van a exigir seguramente a sus proveedores directos, que son quienes compran, en los contratos de provisión de equipos o de servicios, de bienes o de servicios, que se inserten estos estándares. Y yo me puedo imaginar también que van a obligar a los proveedores a que a su vez ellos inserten en los contratos con los proveedores indirectos ciertos estándares, estos estándares también, para tener de alguna forma base contractual para poder exigir posteriormente. Ahí creo que hay un área discutible. En las conversaciones previas que tuvimos con Luis, por ahí nos explicó que en Alemania hay una discusión de que podría haber una aplicación directa en esta relación que no es entre la empresa y el proveedor indirecto. Podría haber ahí, digamos, o hay poca claridad este rato en Alemania sobre si habría un derecho de ir directamente contra ese proveedor. La ley establece que cuando hay un conocimiento, un conocimiento sustancial sobre la posible infracción a uno de estos estándares, la compañía en Alemania podría tomar medidas correctivas y de mitigación también sobre estos posibles efectos. Ahora, las consecuencias o la consecuencia más extrema de la averiguación que yo pude hacer es que si las medidas correctivas de mitigación no son suficientes, la empresa en Alemania podría llegar al extremo de suspender o de terminar la relación contractual con el proveedor.
Eso obliga a las empresas que estén en esta relación de proveedor directo o indirecto a tomar las precauciones del caso, dado que esto va a entrar en vigencia en el 2023, adelantarse a los hechos, tomar los correctivos necesarios que vean como una oportunidad para implementar programas de cumplimiento dentro de la compañía. Más aún cuando, como lo mencionó Luis, se está preparando o circula un borrador de directiva a nivel europeo en el cual estos estándares, digamos, serán aplicables también para toda la Unión. Y conozco también que ahí sí hay más claridad y sí se establece que la empresa localizada en la jurisdicción europea pueda ir en contra de los proveedores indirectos. Sé que es un borrador, pero bueno, lo que yo animaría es a que se tome esto como una oportunidad para las empresas ubicadas aquí en el Ecuador. Ahora le cedo la palabra a mi colega Gustavo, que él va a completar esta intervención. Gracias, Michael, y gracias, Luis, también por preparar el camino desde el punto de vista legal. Como podemos ver hasta este momento, la ley tiene un alcance súper importante, sobre todo en cuanto a sus objetos, perdón, a sus personas de control y sobre todo en cuanto a las consecuencias que podría tener, tanto para los proveedores directos como indirectos, más allá de las acciones que eventualmente las personas cuyos derechos humanos se han visto directamente afectados. Entonces, en este punto yo sí creo que es necesario un poco entender un poco más en aterrizando la realidad de las empresas, estos principios rectores, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Hay que partir que desde el punto de vista legal, los derechos humanos son los que se conocen como derechos de primera generación, o también como derechos que en su esencia son inherentes a la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, no requieren que sean reconocidos por la ley estrictamente. Ahora, toda la Carta de Derechos Humanos, las convenciones y tratados internacionales, lo que he venido es poniéndolo por escrito para que tengamos unos estándares a nivel mundial y que podamos hablar todos exactamente de los mismos derechos sin irnos por diferenciaciones que se pueden dar desde una interpretación subjetiva. Básicamente, existen hoy por hoy estas normas internacionales que son una guía tanto para los estados como para las empresas de cómo se deben proteger y cómo se deben amparar estos derechos humanos, insisto, siendo derechos de primera generación, es decir, que en el escalafón de todos los derechos que existen legalmente están en la cúspide, son los más importantes. Ahora, como les decía, no es que estos instrumentos reconozcan nuevos derechos, ni que creen nuevos derechos, sino que simplemente los ponen por escrito y de manera ejemplificativa lo que se busca proteger siempre son a las personas más débiles, como en el caso de los niños, mujeres, discapacitados, trabajadores que por naturaleza de relación de dependencia tienen una situación un poco inferior que puede darse lugar a abusos o violaciones de sus derechos. Cabe mencionar que en el caso de Ecuador se han ratificado casi todos los instrumentos internacionales y la gran mayoría de los derechos humanos están reconocidos y elevados al rango de derechos constitucionales. Por ejemplo, dentro de lo que son derechos laborales, tenemos que la edad mínima para trabajar es de 15 años, lo cual concuerda con lo que dice la OIT. Igual el derecho a la seguridad social es un derecho de toda persona, lo cual está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También el derecho que tienen todos los empleados a estar afiliados dentro de la seguridad social desde el inicio de la prestación de sus servicios. Esto en el caso ecuatoriano está tanto en la Constitución como en la ley aplicable a la materia. Pueden haber otros ejemplos como los que recoge la misma ley alemana que estamos analizando. De manera ejemplificativa nos habla de, por ejemplo, evitar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, formas de esclavitud, incumplimiento de normas de protección laboral, violación a la libertad sindical, etc. Hay algunos más que están mencionados en la ley, pero vuelvo y repito, estos son simplemente ejemplificativos.
Ahora, también desde el punto de vista de los tratados internacionales ratificados por Ecuador, hay algunos puntos que son importantes, como es la igualdad de la dignidad, los derechos de todas las personas, prohibiciones de discriminación, justamente como les comentaba, y también hay ciertos principios que se han recogido, como es el de la igualdad de trabajo conforme a la remuneración. No quiero alargarme más en este tema de los principios, sino simplemente quisiera concluir que las empresas, tanto ecuatorianas como alemanas o de cualquier lugar del mundo, tienen una obligación intrínseca de ir desarrollando sus actividades con un cuidado y con una protección hacia estos derechos humanos. Es decir, que tienen una obligación social de proteger estos derechos para todas las personas. En el ámbito empresarial se pueden implementar políticas corporativas que promuevan, también respeten y también que busquen una forma de amparar estos derechos de manera general. Asimismo, se puede diseñar e implementar mecanismos de una debida diligencia corporativa, son los programas de compliance, sea de manera general o de manera puntualizada en cuanto a derechos humanos, o como también dice la ley, los derechos del medio ambiente o violaciones del medio ambiente. Con esto quiero avanzar un poquito más hacia los programas de compliance, que tal vez para las empresas ecuatorianas todavía es un poco nuevo. Esto es un concepto que no es desarrollado en Ecuador, obviamente, sino que se ha desarrollado inicialmente en Estados Unidos y también en Europa, y que podría decir yo que en los últimos 5 o 10 años ha ganado bastante fuerza a nivel mundial, y en el caso de Ecuador no somos la excepción. Se han tomado ya algunos pasos para ir incorporando estos programas de compliance dentro de las normas jurídicas ecuatorianas. Si bien hoy por hoy no hay una obligatoriedad, por ejemplo, tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal ciertos eximentes de responsabilidad penal para las personas jurídicas que tengan implementado un programa de compliance. Y normalmente así es como empieza el compliance dentro de un sistema jurídico, por el cumplimiento penal. Y después se va derivando hacia otras áreas, que en el caso de Ecuador también ya estamos en ese punto. Por ejemplo, las normas de buena gobernanza corporativa, que fueron a manera de sugerencia, pero fueron promulgadas por la Superintendencia de Compañías, están ya vigentes. También tenemos la guía de programas de cumplimiento emitido por la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, justamente para esa materia. Y también tenemos en el asadero, como sabemos decir, un próximo código de compliance para compras públicas. Es decir, que todas las personas que quieran participar en procesos de compras públicas tendrán que tener un programa de compliance para poder participar. Ahora, aquí yo le pongo corporate compliance porque nos vamos a enfocar un poquito más desde la parte empresarial. Sin embargo, el compliance es mucho más amplio y podría abarcar varias cosas. Creo que es necesario primero tratar de entender qué es el compliance, ¿no? O sea, realmente el compliance no existe una definición exacta dentro del español, sino que es un anglicismo que lo hemos adoptado del idioma inglés, y que si lo traducimos de manera literal se entendería como cumplimiento, pero realmente no es solamente un cumplimiento estricto de la norma, sino que puede ser también de normas que son adoptadas por las empresas de carácter voluntario para cumplimiento y mejoramiento de su situación cara con sus proveedores, cara con sus clientes, o de manera general con la sociedad. En ese contexto, los programas de compliance no solamente se limitan a las normas legales, sino que pueden ser mucho más amplios en tanto en cuanto la compañía quiera extenderlo. Y eso ya lo hemos visto a nivel europeo, a nivel global, diría yo. Las multinacionales tienen un ámbito mucho más amplio de compliance, justamente por el carácter de ser empresas multinacionales que no están restringidas a una sola jurisdicción, sino que buscan cumplir como una empresa responsable, más allá de lo que dicen las normas legales de cada país. Si queremos buscar una definición que tal vez es la más adecuada, podríamos encontrar la que nos da la World Compliance Association, la cual nos dice que básicamente los procesos de compliance son un conjunto de procedimientos, de buenas prácticas
que se adoptan con la finalidad de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Ahora, de manera general, ¿cómo funcionan los programas de compliance o cómo deberían funcionar, especialmente con una empresa que no tiene o que no ha hecho una implementación? Pues, en primer lugar, tiene que existir la voluntad de hacerlo, y esa voluntad se ve plasmada en un análisis, un autoanálisis que la empresa debe hacer. Entonces, hacer un análisis de la compañía dentro de su industria, ver cuáles son sus obligaciones y hacia dónde quieren llevar. De ese análisis se hace un análisis un poco más pormenorizado de los procesos que tiene la compañía, para ver dónde existen potenciales riesgos o dónde existen amenazas de incumplimientos. Eso después ya se ve traducido finalmente a un análisis de un informe o una documentación donde se explica cuáles son esos riesgos y se puede tomar un plan de acción. El plan de acción normalmente lo vemos traducido después a una matriz de riesgos de cumplimiento para que se pueda manejar los riesgos de manera oportuna, mitigándolos o reduciéndolos, y también para que en caso de que el riesgo se vea ya materializado, saber cómo reaccionar y cómo manejarlo. En definitiva, hay que entender el concepto de riesgo. El riesgo básicamente es la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad de la empresa o de la entidad para generar un impacto, en este caso, negativo, ¿sí? Y básicamente es un círculo que mientras no se solucione o no se tomen acciones, ese riesgo sigue latente y se puede volver a repetir de manera cíclica una y otra vez. ¿Cómo podríamos entender una amenaza? Básicamente las amenazas podríamos definir cuando una persona tiene una motivación para aprovechar oportunidades y disponer de medios adecuados de manera negativa. Y esas vulnerabilidades son básicamente una consecuencia de la falta de supervisión. Las personas aprovechan esa situación y generan un impacto, como decíamos, normalmente negativo, que puede tener 3 dimensiones: económico, reputacional o incluso operativo, más allá obviamente de los impactos o consecuencias legales que estén establecidas en él. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una valoración de impactos o de riesgos, donde podemos ir estableciendo qué probabilidad existe de que se materialice un riesgo y cómo podría afectar a mi empresa. Igual, en el caso de las matrices de riesgo, es esquematizar cada uno de esos riesgos para determinar si es que se han cumplido, si es que no se han cumplido, y qué probabilidad de que ocurran o se materialicen existe en cada uno de ellos. Esto es una explicación súper general, pero si ya entramos al caso puntual, habría que analizarlo. Hay que entender también primero que los programas de compliance no son un folleto que se le entrega a cualquier compañía. Los programas de compliance tienen que ser un traje a la medida, es decir, lo más adecuado a cada empresa. Lo que le aplica a una empresa no necesariamente le va a aplicar a otra, pese a que estén dentro de la misma industria. Las estructuras son diferentes, los procedimientos o procesos internos de cada empresa son diferentes, y esas particularidades son justamente las que se deben tomar en cuenta para desarrollar un buen programa de compliance y que cumpla justamente con los requisitos que nos pide esta ley alemana, que sea eficaz. Caso contrario, que haríamos en lo que se entiende como un compliance de papel, que es simplemente un documento que se ha aprobado, que se ha adoptado, pero que en la práctica no tiene ningún efecto, y que si me atrevería a decir que en la doctrina mundial eso se entiende como que no existiera un programa de compliance. Un compliance de papel es como no tener un programa de compliance. Ahora, ya para concluir, y un poco atando lo que mis colegas Luis y Michael comentaron, yo creo que sí vale la pena destacar qué acciones se podrían tomar en el Ecuador. Por ejemplo, desde la perspectiva de las empresas alemanas en contra hacia sus proveedores directos, estos podrían eventualmente solicitar auditorías directamente para revisar o confirmar que exista el cumplimiento de esos derechos humanos y del medio ambiente. También hay instrumentos contractuales, como decía Michael. Ahí tenemos la cláusula back-to-back o cláusulas espejos que trasladen esta responsabilidad que está en la ley hacia sus proveedores
directos, y estos también a su vez podrían luego irlo permeando hacia abajo, hacia sus proveedores indirectos, es decir, a toda la cadena de suministro. También pueden haber otras modificaciones a las condiciones contractuales que no necesariamente impliquen una cláusula back-to-back, pero que le impongan otras obligaciones a los proveedores de tal manera que deban cumplir con obligaciones que hoy por hoy tal vez no se les exige, pero que de alguna manera a las empresas alemanas les permitan tener una certeza de que está cumpliendo con un buen manejo de los derechos humanos y del medio ambiente. Y también podrían, por ejemplo, solicitarse certificados de cumplimiento, es decir, justamente un certificado emitido de una empresa que haya implementado el programa de compliance, un estudio jurídico que haya hecho el análisis de compliance correcto, les podría emitir un certificado que en efecto la empresa está cumpliendo. En el caso de los indirectos, yo creería que más podría irse por el tema de las modificaciones contractuales, principalmente la cláusula back-to-back que ya les había comentado, y así también los certificados de cumplimiento que puedan ser requeridos. Ahora, viéndolo desde la otra perspectiva, desde una empresa ecuatoriana, ¿qué podría yo hacer adelantándome a cualquier requerimiento que puedan tener las empresas alemanas? Pues yo primero podría tener una auditoría interna, es decir, no tengo que esperar a que la compañía alemana me lo pida o a que una autoridad me lo pida. Yo, siendo una empresa consciente, hago una auditoría interna para verificar y saber cuáles son mis falencias. Y que eso realmente, aunque no esté en la ley, es algo que es muy bueno para la empresa, porque permite identificar esos pequeños riesgos que pueden estar latentes o que ya se pueden haber materializado en un incumplimiento, de tal manera que se pueda tomar acción de manera inmediata para subsanarlo, mitigarlo y, si es que es posible, dentro de corto plazo, eliminarlo. También, por ejemplo, pueden haber consultorías, porque tal vez no todas las empresas tienen el conocimiento necesario respecto a derechos humanos. Entonces, las consultorías justamente nos van a ayudar a tener esos conocimientos técnicos, legales, respecto a los cumplimientos de estos derechos que son requeridos. Obviamente está también la implementación de programas de compliance, o al menos un capítulo que esté enfocado a derechos humanos y medio ambiente, que es justamente lo que nos pide la ley alemana. Porque si una compañía me dice, mira, yo no quiero hacer todo un programa ahorita porque no tengo los recursos económicos, no tengo el tiempo, o por cualquier razón, al menos debería tratar de enfocarse en lo que va a pedir mi cliente alemán, o yo como proveedor que tengo que eventualmente cumplir con estas obligaciones que están en la ley. Dentro de esto también se derivaría lo que es la gestión de riesgos, que puede estar dentro del programa de compliance o se podría hacer de manera paralela como algo un poquito más limitado. No es lo ideal, pero también se puede utilizarlo. Y finalmente tenemos una herramienta que es súper importante, que es la culturización. Básicamente, que tanto mis empleados como las altas gerencias tengan un conocimiento de todas estas obligaciones que se deben tener. Hasta aquí voy a dejar mi intervención. Les agradezco mucho y doy la palabra nuevamente al moderador. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Michael, y muchas gracias también a Luis. Para continuar nuestra intervención, les vamos a pedir activar la traducción simultánea para quienes así lo requieran. Tienen que seleccionar en la parte inferior interpretación, seleccionen el idioma de salida que deseen escuchar. Tenemos activado para inglés y para español. Y una vez culminada la sesión, vuelven a colocar a silenciar y colocar la sección original. Continuamos con el enfoque de sostenibilidad, para lo cual invitamos a Ana Cecilia Haberbosch. Ella es CEO y co-founder de C-Trace. Ana Cecilia, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Thank you. So yes, very nice to be here. I'm going to speak in English, but as probably was just explained, you will have the translation into Spanish right away. So I'm going to share my screen and talk to you a little from a different angle than what you have heard so far about transparency along the supply chain, and also more about how can we communicate that and how can we turn it into really a competitive advantage as well, towards B2B clients or also towards consumers. Just share a little bit our experience there. I'm going to share my screen with you. There you go. So what I'm working on since quite a couple of years is transparency along the supply chain.
Now that can concern very different angles. Sometimes we work with people that are at the very origin of the products that we consume. Sometimes we work with retailers or big companies that were mentioned before that are now specifically concerned by the law as well, such as, for example, Edeka, Rewe, and so on in Germany. So we have kind of the perspective on very different steps along the supply chain. And of course, these aspects that we are looking at, so sustainability, wherever that's environmental or social, they look very differently from the different angles that the people stand on. So from my perspective or C-Trace's perspective, there are three motivations to establish transparency along the supply chain. One of these are the legal requirements that we've heard about right now in the previous discussions. And there are two other perspectives. So one of them is, of course, the internal perspective. So in order to be able to react and to optimize processes along the chain, you also need a certain visibility and understanding for everything that is happening upstream or downstream along the supply chain. The third angle to it, that's for us a very interesting one, is also the consumer. So that obviously concerns companies that sell B2B to companies that then sell to consumers, but it also concerns companies that sell to consumers directly. So what do I mean by that? For example, in Germany, the pressure that comes from consumers to know more about the sustainability of the products that they buy is constantly increasing. And that has two effects. So from my experience and our experience at C-Trace, and from a lot of statistics from all over different sectors, so we do more specialize in food, for example, but it obviously is also the case in textile, in furniture, across all consumer industries. There are two main factors that you can impact if you are able to give credible insights into the supply chains of the products. So one of them is that people are willing to pay a higher price if they know that the conditions along the chain and the impact on the environment are fair and the impact isn't negative, right, to a certain extent. So one of the factors is that they are willing to pay more. The second factor, which comes in probably even as more important, is the brand loyalty. And if you can provide this information either as a producer or as a retailer to the consumer, then it becomes more economically attractive. So these are kind of the three angles that we take and why companies work with us, or also why we see this more and more important in the market. Now, how can you tackle that? So we often get this question, how do we establish real-time traceability from seed to shelf, from 1 to 100 and immediately? So obviously, that's not how it works. Right? We cannot just do everything and be fully transparent about everything right away. So it's always important to tackle it as a step-by-step process. And I think one of the many things that we often hear is to either comply or explain. And that is a principle that we kind of live by, and is also our experience. So if we think about how do we communicate data and transparency information towards clients or consumers, one major factor is that people nowadays know that sustainability is not black and white, and that it's a process. So it's important to say, okay, we are standing here right now. That's what we're focusing on. That's what we are looking at in more detail. And why we start with that is reason X, and we're going to continue this way. I mean, we all know that most companies communicate their strategy, their goals on a long-term or mid-term. And this is something that we see as very important in the communication towards consumers or partners as well. Now, the way that we approach it is that in the very first step, we map and visualize the supply chain. So your first step is to really understand the different data points that are relevant and the different parties that are involved, and also the technical setup of everybody and the possibilities. Then we were working a lot with social businesses in the very beginning. It was all about communication, getting the info out there. And one of the most trickiest aspects about that is that you need credibility and proof that you can maybe get through audits and certifying organizations or certificates. And the other part is that you need an emotional value as well.
because you cannot create trust towards consumers only, let's say, with data and documents. So there's always a tricky balance between giving both. And the closer you are to the very source of the product, the more you can give that emotional value as well. Because from all that we have looked at, all the surveys we've done, all the consumers we've spoken to, they all agree that, especially in the food industry, what people want to see and what they're willing to pay more for is information about the very origin. So if you can share about the people that stand at the very origin, that are along the production processes, then this increases trust, and people engage much more in knowing about it. Then, of course, the second level is how can we prove claims that companies make? Because there have been a million different scandals, especially in certain industry, and people are more and more aware of it. So in the second level, we then look at how can we prove and standardize certain sustainability claims. And then the deepest level that we look at is traceability, right? So real-time traceability from seed to shelf of a product. Now, I don't want to deep dive too much into the communication part, but I think a couple of important things I've already shared. One more aspect that for us is extremely relevant from our experience is to share information on product level. So if you want to inform yourself about the sustainability of something that you buy, and you stand in the store and you're looking at, 50 different products that are almost the same from the first blink of an eye. You look at them, you want to make a buying decision. You usually do not go to the company's website and then look at their general sustainability criteria, but you want to know what is the impact that you have with this specific product. And this is something that companies are not very strong with yet. You can go to websites, you can read about the general goals, you can maybe even look at a supplier list. So many supermarkets in Germany are now doing this, for example, sharing the whole list of their suppliers. But as a consumer, it's very unlikely that you will actually go there because the link, the emotional link, is missing to the specific product that you are buying. So this is also something that we realized is very important to share on product specific level. Then now where it gets more interesting is where can we add credibility and how do we do that? So one major step for us is to get the data from the right source, right? It's the first and quite obvious step. So you want to make sure that if you gather the data along the chain, you really get it from the source where it is created. And then what we do in a second step is that these sustainability claims, and that can be very different, can be about certifications, it can be about fair payments, for example, to farmers, or about packaging. We standardize them in a catalog and we very clearly communicate what it means, what criteria have to be achieved, and what sustainability goals from the United Nations are linked to them. So in communication, one of the major frameworks that are known and work are the SDGs from the United Nations, if people know any. So this is one of the ways that you can use in your outside communication, is clustering what you do alongside the SDGs. Now, we have two mechanisms that companies can confirm or prove this. So in our framework, you can, on the one hand, see what kind of criteria needs to be achieved, but also what is legitimate documentation to support that. That, of course, can sometimes be a certificate, but it can also be a management letter that confirms certain aspects. And the other part is who are legitimate, independent third parties that can confirm certain claims companies make about their products or production processes or the company as a whole. That can, for example, be, again, a certifying organization, for example, Fairtrade. We have a cooperation with Fairtrade Africa, or it can also be an NGO that you collaborate with or that the company collaborates with that says, hey, this is actually true. They are supporting education and doing this and this with us. So there are those two mechanisms. And the final layer, where I can also show you a bit of a concrete example, is where we go into real-time tracing. The idea is if I scan my product in the very end that I buy, let's say, for example, a chocolate bar, I can see exactly what happened and what kind of batches went into this specific chocolate bar and which farmer has been paid how much for the cocoa that goes into the chocolate bar. So this is the ultimate
level, basically, that we can engage in, and it's linked to dynamic data. So we look at this in real time, whereas in the other aspects, it's more about managing sustainability criteria statically on a supplier level or product level. When we go into tracing, something that we see as very relevant is blockchain technology. It's not always useful from our perspective, which is also why I haven't mentioned it before in the other levels. But it's definitely something that we see as important in the future if we look at global and complex supply chains. For a few reasons that I'm sure you've maybe heard of here and there. One, of course, is that data cannot be manipulated and that is decentralized. But still, I want to stress two factors that I think are very important if we look at sustainability and blockchain. Because blockchains, traditional blockchains, if I may call them like this, like Ethereum or Bitcoin, for example, they have an enormous carbon footprint. So if we now start to prove sustainability criteria, small fair payments, and every time store them on a blockchain, we might have a very negative impact on the environment because the carbon footprint is just ridiculously high. So this is one aspect that needs to be taken into account. And the other aspect is that the transaction costs can fluctuate and that they are not fixed. So in our case, for example, we use an impact-driven blockchain that is called Topl, T-O-P-L, and that's around 10 million times more energy efficient than the traditional ones. So there are very big differences between the technologies that you can use. Now, to just give you, before I stop, one example that we've currently or realized last year with a cocoa fruit juice producer from Ghana. As is the case in many other industries, like, for example, coffee, but also chocolate, tea, nuts, and so on, we see a lot the subject of unfair payment. And that the share that farmers receive that are at the very origin of the products, it decreases. So if we look at how much we pay for a chocolate bar, the share that the farmers get tends to decrease rather than increase since the 1980s. And this is something that we looked at more specifically. So we are working on a big project in Ghana and Switzerland as an example, where we actually prove fair payment on farmer level. This is with a company that they source in Ghana. And here, for example, 1980s, they were still getting around 16% of the final price. Now it's only 6%. Now, consumers are very aware of that problem. But how do we create trust? And how can we make sure that there are companies who pay fairly and that those have an economic advantage? Because in the end, this is something that a Lindt or other big chocolate producer can prove towards their buyers. And what we did with them is that we first supported them in gathering their data properly in their systems. So the first step was to track that payment data in their systems. Then we have an API with their system and basically get these claims that they have paid in real time. They can then provide a proof. That's an invoice that is signed by both parties. And we have a collaboration with one of Africa's biggest telecommunications providers, MTN. And luckily, our partner pays with the phone and digitally, not in cash, which allows us to add another layer of transparency and proof. And we can actually verify that every transaction arrived with the right person and in the right amount. So this is how deep we can go. And we then store all of these transactions on the blockchain, and then their buyers can see them, or also the consumers can see them. And if you now scan a chocolate, for example, you can see all of this data, and you can see all the communities that are connected and every single farmer payment. So this is how deep we can go. It's always a bit project specific because of the setup. But in the end, our partner was a B2B seller and not the final chocolate producer, but they are able to get higher prices and to prove to their buyers that they pay fairly. So yes, this is an overview, and I hope it gave you some insights. Happy to get some questions as well. Thanks for your information, Ana. Para continuar, los invitamos a volver al idioma original o apagar la interpretación simultánea. Le damos la bienvenida ahora para el enfoque de transversibilidad a Paul Rivera, que nos acompaña de WIDIC.
Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. Empiezo a compartir mi pantalla en este momento. Por favor, si me confirman que la puedan ver. Perfectamente, Paul, gracias. Muy bien, gracias. Pues sí, hemos tenido la oportunidad de ver y tener un antecedente muy importante acerca de ciertas definiciones de trazabilidad, normativas, de implicaciones y varias aplicaciones que se pueden utilizar para resolver básicamente el problema que se genera para la cadena de suministro en términos de administración. Es decir, se ha generado un contexto para lo que quisiera compartir con ustedes en los próximos minutos. ¿Y cuál es el objetivo de la charla que yo quiero compartir con ustedes? Básicamente es la de abordar el problema de la trazabilidad desde una perspectiva de la administración de la cadena de suministro. Esta perspectiva lo que busca es entender que todo aquello que implica trazabilidad requiere tener una base de captura de datos, no solamente desde el origen de la materia prima, ni tampoco desde el destino, sino de todo lo que está ocurriendo en ese intervalo, en la producción, en las estancias, en centros de distribución, de almacenamiento, las condiciones con las cuales se almacena un producto y la forma en la cual se puede responder a eventos que se pueden dar en la vida real como un recall de producción, en donde yo necesito responder en tiempo real respecto a qué ocurrió con un producto, en dónde estuvo, en qué condiciones de producción, cuál fue su volumen, su lote, su temperatura, qué operadores trabajaron con eso, cuál fue el proveedor que lo generó, en qué momento lo entregó, cuánto tiempo estuvo fuera de la cadena de frío, es decir, una infinidad de variables que son inherentes a las cadenas de suministro. Y ese es el enfoque que tiene Webic. Webic es un software SaaS, es decir, está en la nube, especializado en el control de la trazabilidad de producción, inventario y proveeduría en tiempo real, porque lo que nosotros entendemos es que la trazabilidad no está reñida con el manejo de la producción como tal. Entonces, eso es un poco lo que quiero proponerles en este momento, ¿sí? Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque básicamente desde la perspectiva de trazabilidad, en este momento nosotros tenemos varias disrupciones en la cadena de suministro que obligan a que los diferentes productores, los diferentes industriales puedan responder a requerimientos específicos de recalls de producción, problemas que se han disparado en las fábricas, clientes que cada vez están más informados respecto a las necesidades. Creo que me perdieron un minuto. ¿Sí? Listo. Entonces, regreso. Entonces, todos estos eventos que actualmente colocan presión sobre los productores, sobre los industriales, básicamente fuerzan a tener un manejo de la cadena de suministro, porque el cliente en este momento ya lo valora. Y tenemos varios casos a nivel mundial que así lo señalan y lo muestran. Entonces, para un poco ya ir aterrizando, es importantísimo entender que la trazabilidad es la capacidad de conocer la trayectoria, temporalidad e información específica asociada a un producto o a un lote de productos a lo largo de toda la cadena de suministro. Y esto es muy importante, es decir, debo tener capacidad de conocer información de traslado, ubicaciones, tiempos de procesamiento, dimensiones, especificaciones duras de producto, ¿de acuerdo? Esto es lo que necesita un administrador de la cadena de suministro, ya sea que administre la producción o la distribución, para poder responder a estos requerimientos legales, porque si no tiene esta capacidad, básicamente la trazabilidad se convierte en un conjunto de normativas que ponen una presión sobre los productores, pero va a tener que lidiar con esa presión a través de formatos de Excel, a través de llenar información a mano, a través de llamadas telefónicas, WhatsApp. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Pues básicamente que el tiempo, que ya de por sí es limitado para los industriales, se vuelve más limitado todavía, su personal tiene menor capacidad para concentrarse en las tareas de eficiencia y eficacia de la producción, del transporte, de la logística, y se tiene que dedicar a llenar formatos, tiene que dedicarse a llenar a cumplir normativas. Entonces, contar con esta capacidad de trazabilidad con el menor esfuerzo posible es muy importante. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que nosotros sabemos es que el inventario, es decir, el flujo de producto, es un tema absolutamente importante para el manejo de la cadena.
¿Y qué entendemos acá? Pues que para poder tener un buen manejo de inventario, nosotros debemos conocer y tener un registro permanente y en tiempo real de cómo está navegando el producto desde que llega a través de la proveeduría hasta que pasa a la fabricación, llega a los centros de distribución y finalmente puede entrar en otros eslabones de la cadena. Esto es lo que nosotros conocemos como el control operacional de piso. Es a lo que le llamamos el flujo de producto. Es decir, un conjunto de productos que pueden estar en estado de materia prima o de insumos que se transforman a través de un determinado proceso productivo, luego se trasladan a determinados centros de distribución y al final llegan a un lugar de venta directamente con clientes en modos B2B o B2C, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento operacional tiene asociadas variables críticas de administración, como los tiempos, como las condiciones, temperaturas, almacenamientos, cadena de frío, los tiempos de procesamiento, cantidad específica de materiales, identificación de los operadores, de los proveedores. Toda esta información, que es mucha y que requiere ser registrada en tiempo real, es en lo que nos vamos a enfocar. Y justamente este enfoque es lo que trata de cubrirse con lo que se conoce como trazabilidad 4.0, que no es otra cosa que el uso de la tecnología para poder obtener esta información en tiempo real de manera tan desagregada, tal que yo pueda identificar un producto a un nivel mínimo, es decir, unidad a unidad, o lote a lote, o caja a caja, y cuando lo identifique yo pueda conocer todo lo que ha sucedido en su proceso de transformación y de distribución. Este enfoque, evidentemente, es un enfoque no necesariamente para el cliente final, pero sí para el administrador de la cadena de suministro, para el industrial, que puede utilizar este enfoque y complementarlo con otras soluciones que están más enfocadas en el cliente final, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, las ventajas es que se reducen riesgos asociados, se reduce la cantidad de recalls, dependencias manuales, evitamos tener silos de información en donde hay datos en un lado, datos en otro, nos olvidamos de administrar esto con Excel o con papel. Y una cosa muy importante, también vamos reduciendo la dependencia de los operadores, porque al final del día, muchas veces podemos tener un gran sistema, pero si eso se tiene que registrar manualmente por alguien, que después lo traslada a otro sistema, y ahí yo estoy sujeto a un error humano. Y grandes sistemas suelen basarse básicamente en la capacidad de operadores que no necesariamente tienen la instrucción para registrar la información correcta. Otras ventajas asociadas son la protección de consumidores, la trazabilidad de la información, que tenemos una administración de información sin papel y que podemos contar obviamente con analítica en tiempo real. Y en ese contexto, entonces, podemos entender que la trazabilidad bien manejada a través de tecnología también va a tener un impacto directo en la eficiencia de la cadena de suministro, en la seguridad del producto como tal, en la puntualidad de la entrega, en los lanzamientos, en la gestión de clientes, en el control de costos y obviamente, como un tema adicional, en el cumplimiento de regulaciones. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalar acá? Que no está reñido el cumplimiento de regulaciones con la eficiencia de la operación, porque en muchas ocasiones de mi experiencia me he encontrado con empresas que tienen resistencia a tener temas de trazabilidad implementados porque lo ven como un gasto y no necesariamente como una inversión. ¿Cómo cambia esa realidad? A través de la tecnología. Si yo cuento con una buena plataforma de trazabilidad asociada a elementos de eficiencia y eficacia, el retorno no es únicamente porque yo cumplo una regulación, el retorno viene porque puedo hacer de forma efectiva, más eficiente mi operación. Es decir, además de tener trazabilidad, puedo reducir los costos, ¿sí? Y en este sentido, justamente uno de los desafíos que se genera actualmente en muchos casos es que la implementación de trazabilidad requiere en ocasiones trabajar con silos de información, con un sistema en un lado, con otro sistema en otro, ¿verdad? Va a tomar el tiempo operativo de la gente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reducir esto? A través de ciertas consideraciones clave que están enfocadas al final del día, como ustedes pueden ver en esta ruta, en contar con temas clave, ¿no? Como una correcta captura de datos, de acuerdo con una correcta identificación del tipo de datos, con una correcta identificación de la solución tecnológica. Y en ese sentido es que nosotros proponemos Webic. Webic es una plataforma
SaaS específicamente enfocada en lo que es la gestión en tiempo real de producción, inventario, calidad, con trazabilidad, ¿de acuerdo? ¿Enfocado en quiénes? En los administradores de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? No tiene un enfoque necesariamente en el cliente. Sí se puede compartir la información con el cliente final, evidentemente, pero el enfoque es en lograr que los administradores de la producción, de la logística, puedan tener estos elementos para también hacer su trabajo más eficiente y eficaz. Es decir, tengo una ganancia doble. Genero trazabilidad y al mismo tiempo genero eficiencia y eficacia en la producción. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo voy a resumir de forma muy sencilla. A través de nuestro software nosotros podemos tener control en tiempo real de lo que son las líneas de producción, todo lo que está ocurriendo en las líneas de producción, qué estoy produciendo, cuándo empecé a producirlo, en qué condiciones, con qué temperatura, qué mezclas de alérgenos, de qué materiales, de qué proveedor, absolutamente todo. Información en tiempo real desde las entrañas propias de donde se hace el producto. ¿Y qué mejor manera de garantizar seguridad a mis clientes si yo puedo demostrarles que el producto que ellos están consumiendo en todo momento cumplió con condiciones específicas de producción? Gano muchísimo, pero no solo gano en términos de trazabilidad, sino que al tener todo esto controlado en un solo sitio, olvidándome de hojas de Excel, olvidándome de papel, básicamente los tiempos de producción se reducen sustancialmente. El tiempo de los tomadores de decisiones, de los administradores, se reduce tremendamente respecto a aquel tiempo que está dedicado a generación de informes, reportes, identificación de este tipo de anomalías, ¿sí? Adicionalmente, gano, automatizo y concentro en un solo lugar todo lo que son inspecciones de calidad y evaluación de proveeduría. ¿Por qué? Porque la calidad es un aspecto inherente, ya sea a la fábrica o al sitio donde estoy generando mi materia prima. Entonces, lo que nosotros podemos hacer a través de nuestra plataforma Webic es justamente concentrar este manejo de inspecciones de calidad de tal suerte que incluso antes de que llegue al punto final, ¿no es cierto? Downstream, ya antes prácticamente de llegar al cliente, a lo largo de toda la cadena, yo puedo tener control de qué no conformidades de calidad se van identificando. Todo eso se reporta en tiempo real y se asocia a un lote, se asocia a una materia prima, se asocia a un proveedor en tiempo real. Con esta, la visibilidad que gane el administrador de la cadena de suministro de la producción es muy importante. Y finalmente, pero no menos importante, ganamos un control preciso sobre el inventario, el movimiento del flujo de producto y cómo este flujo de producto va cambiando etapa a etapa. Porque un flujo de producto puede estar hoy en una bodega de una fábrica y el día de mañana puede estar dentro de esa misma fábrica, pero en otra bodega, con unas condiciones diferentes de temperatura, con un peso, con una merma, y todo ello afecta a ¿qué? A la calidad final del producto y obviamente también tiene mucho que ver con el conocimiento que requerimos tener de ese producto o lo que conocemos como trazabilidad. Entonces, esta plataforma, que es Webic, está específicamente diseñada para procesos de manufactura, agroindustria y logística. Toda esta información que se captura en tiempo real de toda la cadena de suministro puede ser compartida con otros sistemas, con los mismos clientes, de tal suerte que ellos pueden tener ganancias adicionales, como por ejemplo saber en qué punto exacto está su entrega. Es decir, tienes un cliente en Alemania, tienes un cliente en Francia, tienes un cliente en Estados Unidos, cómo va avanzando su pedido, cómo van comportándose las condiciones de producción, cuándo lo va a terminar, y hacer una comparación permanente entre lo planificado versus la realidad. Todo esto en un solo sitio, en una sola plataforma, evitando tener silos de información, ¿de acuerdo? Y un tema profundamente importante es que puedo tener acceso a mapas de trazabilidad, es decir, identifico un problema, tengo un recall de producto, tengo una observación del cliente, ok, el cliente quiere saber ahora, no dentro de media hora, no dentro de una hora, ¿qué pasó? Un mapa de trazabilidad es la respuesta específica. Yo puedo saber exactamente ese producto en el cual se identificó un problema, dónde estuvo, a través de un mapa nodal que me indica las condiciones específicas que tuvo en un almacenamiento, en un transporte, en una producción, directamente hasta inclusive en un proveedor, si es que el proveedor se integra al manejo del sistema, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en resumidas cuentas de esto, ¿dónde nos lleva? A que yo también puedo evaluar los proveedores. Puedo evaluar los proveedores en términos de diferentes parámetros como tiempos de entrega, sus cumplimientos de calidad, las especificaciones que se han ido dando a lo largo de toda la cadena de producción y si el proveedor cumple o no cumple, y esto me permite tener a mí un ranking, un score de proveedores que a su vez genera que yo pueda implementar un programa de mejora de proveedores
e incrementar otro beneficio adicional a lo que ya hemos mencionado. Tengo trazabilidad, tengo eficiencia, pero además tengo integrados a mis proveedores. ¿De acuerdo? Y ya para ir cerrando, en este sentido, Weebit tiene varias ventajas específicas. Del ser un software en la nube no requiere instalación, es modular y expandible, es decir, no necesito grandes implementaciones, sino puedo empezar por implementaciones controladas, tal vez un piloto, voy creciendo en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Puedo integrarme perfectamente a otros sistemas a través de nuestra API, tiene una funcionalidad muy específica de control de calidad, puede trabajar en multidioma, multimoneda, y en algunos temas adicionales, nosotros tenemos nuestro módulo de IoT, que nos permite capturar datos en tiempo real a través de sensores, como pueden ser cosas como aperturas de puerta, temperaturas de cocción, temperatura de transporte, presiones, etcétera, ¿no? Tenemos adicionalmente un tema muy interesante, que es nuestro asistente virtual. El asistente virtual navega en toda esta data e identifica patrones que se vayan fuera de lo que se desea, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que hace es enviar alertas directamente a los teléfonos de quienes se configure y les va indicando y dando insights específicos sobre lo que está pasando en los puntos más específicos de la operación. Tenemos una funcionalidad en este momento adicional, que es la visión artificial, que es capaz, en realidad esto está todavía en desarrollo, pero vamos teniendo buenos resultados para identificar problemas en producto a través de básicamente las cámaras de diferentes dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos con nuestras operaciones en Estonia, México, Colombia y Ecuador. Nos pueden encontrar en esta página web y a través de LinkedIn, y pues mi correo personal de contacto es este. Estaremos gustosos de continuar esta charla cuando ustedes lo necesiten, y pues bueno, hemos terminado y estaré gustoso de poder responder preguntas si es que fuera el caso. Gracias. Gracias, Paul, por tu intervención. Muchísimas gracias por informarnos sobre esta presentación. Al final vamos a estar revisando las preguntas y respuestas de nuestros participantes de la mañana de hoy. Para continuar, culminado ya el enfoque de transmisibilidad, vamos con el enfoque de certificaciones. Para eso invitamos a Patricio Ajintibay de Kiwa, que nos estará dando esta información. Muchísimas gracias, Patricio, bienvenido. Muy amable, muchísimas gracias. Un saludo para todos los asistentes. Voy a compartir mi pantalla para que por favor me puedan confirmar si es que ya se puede ver. ¿Me ayudan confirmando si es que es...? Perfecto, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, iniciar agradeciendo a la Cámara Ecuatoriano-Alemana por la invitación a este importante evento, y nosotros básicamente vamos a enfocarnos a hablar acerca del tema de certificaciones. Solamente un poquito para quienes no nos conocen, bueno, somos Kiwa, una empresa que trabaja a nivel mundial, básicamente en lo que son pruebas, inspección y certificación. La empresa es fundada en 1948 en los Países Bajos. Somos parte del SHV Holding, oficinas en más de 40 países, aproximadamente unos 5.300 empleados. Entonces, eso solamente como un preámbulo rápido. Ahora sí, bueno, en el tema ya específicamente de lo que es la certificación. Bueno, certificaciones vienen básicamente a cumplir requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas, y lo que se busca con las certificaciones es crear confianza en lo que son productos, en lo que son servicios, procesos, en la organización, en sistemas de gestión e incluso en la gente. Entonces, a eso es lo que se busca al momento que una empresa cuenta con una certificación. ¿Quiénes son los actores que están participando dentro de un proceso de certificación? Bueno, pueden ser los productores, los procesadores, comercializadores, los compradores, los organismos de certificación, las autoridades o las entidades de regulación. ¿Qué buscan los compradores en un producto? Bueno, ya se ha hablado bastante, los anteriores panelistas lo han dicho. Se busca calidad, se busca seguridad, se busca también certificaciones, que los productos como tal sean inocuos, que en algunos casos específicos sean orgánicos, sean naturales. También se enfocan mucho ya en el tema de cuáles causan el menor impacto ambiental,
y que también socialmente sean responsables, ¿no? Entonces, cada vez tenemos consumidores que están mucho más conscientes al momento de adquirir sus productos, y los productores como tal tienen que dar respuesta a estas necesidades de los compradores. ¿Qué tipo de certificación necesito? Bueno, ahí tienen ustedes una muestra pequeña, no están todos los sellos, probablemente faltan muchísimos más. Realmente ha habido mucho desarrollo, el mismo mercado ha ido solicitando o ha ido necesitando de que el tema de las certificaciones cada vez se vayan incrementando, y siempre se están desarrollando nuevos esquemas, nuevas normativas, ya sea de carácter público, ya sea de carácter privado. Entonces sí hay una infinidad de certificaciones en el mercado que están disponibles. Y algunas preguntas que podrían ayudar en algún momento a definir exactamente qué es lo que necesito, es empezarse preguntando, bueno, mi mercado al cual yo quiero exportar, al cual yo quiero poner mi producto, necesita una certificación. Voy a obtener un precio diferenciado por tener mi producto certificado. ¿Cuáles son los costos que yo debo tener para obtener una certificación, y a su vez para mantener esa certificación durante el tiempo, ¿no? Porque no es solamente lo obtengo y ya, también hay que pensar en que durante el tiempo uno tiene que mantener esa certificación. Y a su vez, bueno, tengo un volumen suficiente para poder comercializar mi producto y para poder solventar también los gastos que implican el obtener una certificación. Aquí mostramos ya algo con un poquito más de orden. Es una apreciación, digamos, o una forma de poder hacer un ordenamiento tal vez de toda esta cantidad de sellos. Probablemente no están todos. Este es un criterio que nosotros hemos encontrado, y que básicamente empieza desde las certificaciones que van enfocadas a todo lo que es los sistemas de inocuidad. Entonces, GFSI pues es una organización que agrupa o que reconoce a varios de los esquemas que están trabajando con lo que respecta a inocuidad. Entonces se ha empezado desde este centro, o esta perspectiva se muestra poniendo en el centro la parte de inocuidad, después ampliando hacia esquemas de lo que son la parte de producción de balanceados. Entonces ahí tenemos otro grupo de esquemas que cubren esta parte. Los esquemas orgánicos son otro de los grupos importantes, digamos, que se tiene a nivel de certificación para llegar a la parte de sostenibilidad. Y en la parte de sostenibilidad tenemos esquemas que van enfocados a la parte acuícola, a la parte de productos específicos como palma, a la parte forestal, a la parte medioambiental. Entonces son esquemas que van mucho más amplias. Y también tenemos los esquemas que están trabajando lo que es la parte social, ¿no? La parte social como GRAS, como SMETA, como BSI. Entonces, esta es una forma, como digo, una perspectiva. Probablemente en algún momento ustedes se pueden encontrar con otras perspectivas, otro ordenamiento que se puede dar a cada uno de estos esquemas. Entonces, esto era solamente para darle un cierto orden a esta parte de los sellos que están disponibles, o de las normativas que están disponibles y que los productores podrían certificarse. Ya yendo un poco más específicos, o tal vez con un mejor ordenamiento, tenemos, bueno, los esquemas de certificación orgánica, públicos o privados, de acuerdo a mercados de destino, siendo los principales el tema de Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, que son mercados a los cuales productos ecuatorianos están llegando en este momento. No nos vamos a detener a un detalle específico de cada uno de estos sellos, básicamente por el tiempo, pero sí queríamos mostrarles. En la parte de sostenibilidad y en la parte social, sí mencionarles que pues aquí estarían los esquemas de comercio justo, que son algunos de los esquemas que sí podrían cubrir lo que antes se estaba hablando, tal vez posiblemente acerca de esta nueva ley.
Y bueno, lo más conocido, Fairtrade Internacional, también se tiene Fairtrade Estados Unidos, y algunos otros esquemas un poquito más pequeños o tal vez con un poco de menos reconocimiento a nivel de mercado, como Fair TSA de los Estados Unidos, el símbolo de pequeños productores que va enfocado al trabajo que hacen las organizaciones de productoras. Estos 4 sellos, solamente igualmente por mostrar un ejemplo, hay algunos otros esquemas también, pero digamos que Fairtrade Internacional es la normativa de comercio justo más conocida a nivel de mercado. En la parte de buenas prácticas agrícolas a nivel internacional, Global GAP es un esquema que ha sido muy reconocido por los supermercados, especialmente inició esta propuesta a nivel de Europa y hasta el momento ya tiene un alcance a nivel mundial. Global GAP en sus inicios estaba enfocado netamente a lo que son frutas y vegetales y ha ido ampliando igualmente sus alcances a flores, a la parte de acuicultura. Tiene ahora add-ons adicionales para cubrir la parte con GRAS, por ejemplo, cubre la parte social. Tiene Spring que cubre la parte del uso de agua. Entonces sí se ha ido complementando Global GAP con algunos de estos add-ons adicionales para hacer un mejor control y dar una mejor respuesta a los compradores. Aquí estamos poniendo también el tema de SMETA y sí hemos preparado una diapositiva específica sobre sedes de SMETA, porque esto podría ser algo que podría dar una respuesta a nivel de certificaciones a lo que se está conversando en esta mañana. La Auditoría de Comercio Ético de los afiliados a sedes de SMETA, por sus siglas en inglés, bueno, es uno de los principales formatos de auditoría ética más utilizados en el mundo. SMETA es un proceso de auditoría que reúne buenas prácticas en una técnica de auditoría ética. Está basado o utiliza el código ETI y las leyes locales como herramienta de evaluación. Tiene 4 pilares de cumplimiento, estándares de trabajo y salud y seguridad. Estos son de cumplimiento obligatorio. Y tiene 2 pilares adicionales que son ética empresarial y comercial y la parte de medio ambiente que son opcionales. Entonces, este es uno de los sellos o de las auditorías que actualmente se está requiriendo bastante por parte de los mercados hacia los productores y que se podría tener como una opción para cubrir estos aspectos a nivel de lo que es la parte ética y social de las empresas. En la parte de inocuidad alimentaria y sistemas de gestión, pues igualmente tenemos varios sellos que cubren esta parte. Sin embargo, consideramos que los sistemas de gestión a través de la familia de normativas ISO pueden ser también una buena respuesta a estos requerimientos, ¿no? Entonces empezamos desde ISO 9001, que abarca todo lo que son sistemas de gestión de la calidad, ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, la 22000, gestión de seguridad alimentaria, la ISO 31000, gestión del riesgo, que es igualmente una de las cosas de los panelistas que ya habló anteriormente, ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno, la 45001 que abarca lo que son sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, igualmente aquí solamente algunas de las principales normas de toda la familia de las ISOs que podrían cubrir aspectos también que se están solicitando en esta ley. En la parte nos habían solicitado que también se pueda abarcar un poquito lo que es el tema de a nivel nacional, qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se tiene disponible. Y bueno, Agrocalidad es la agencia de regulación y control fito y zoosanitario del país y es quien tiene a su cargo el tema de haber generado lo que son guías de buenas prácticas agrícolas y lo que son buenas prácticas pecuarias. Entonces hay normatividad aquí a nivel de país en este sentido. Al momento hay 28 guías de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias. Adicionalmente han desarrollado 6 manuales de aplicabilidad también para BPA y BPP. Entonces aquí tenemos una lista de todas las guías que han sido desarrolladas por Agrocalidad acá a nivel de país para cada uno de los productos, ¿no?
Y de igual manera están aquí los manuales de aplicabilidad. Toda esta información está disponible en la página web de Agrocalidad. Entonces, si es que alguien quisiera poder descargar una de estas guías, pues está ahí a disposición. Adicionalmente, Agrocalidad también ha desarrollado lo que es, o por intermedio a través de la resolución 041, tiene un manual de procedimiento para la certificación de unidades de producción de buenas prácticas agropecuarias. Entonces, esta información igualmente está disponible en la página web de Agrocalidad y los productores o quienes estén interesados en incursionar en este tema pueden igualmente descargar esta información. Aquí un ejemplo de un certificado de buenas prácticas agrícolas emitido por Agrocalidad, que tiene una vigencia de 3 años. La certificación inicial no tiene costo y productores que ya están certificados bajo normativa Global Gap o que están certificados bajo el Instructivo Nacional de Producción Orgánica pueden hacer una convalidación y obtener automáticamente lo que es con un proceso que se hace dentro de Agrocalidad, pueden obtener lo que sería su certificado de BPA. Entonces, esto está a disposición de los productores acá a nivel de país y con esto también pueden demostrar que a nivel de campo se están haciendo, se están cumpliendo con estas buenas prácticas agropecuarias. ¿Cuáles son las claves para alcanzar la certificación? Bueno, como decíamos al inicio, conocer el mercado a donde se quieren exportar los productos, conocer, averiguar cuál es el sello, la certificación específica para su producto, si es que hubiera una en específica. A veces ya no solamente los mercados requieren que se tenga una certificación, sino a veces es una combinación de 2 o 3 sellos, por ejemplo, que esté certificado orgánico, que adicionalmente tenga también certificación de comercio justo, que posiblemente le pidan que tenga también una auditoría ESMETA de la parte, como decíamos, ética y social de las empresas. Entonces, eso sí, uno debe estar claro realmente mi mercado, qué es lo que me está solicitando. Posterior a tener ya identificado cuál es el sello, cuál es la certificación que necesito, pues sí, conocer no solo las generalidades de la norma, sino hacer también la implementación adecuada a su cultivo, a su planta de procesamiento e incluso si usted es comercializador, también conocer qué es lo que debe cumplir con cada una de las normas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Documentar todos y cada uno de sus procesos, tener los registros necesarios para el momento de las auditorías, tomar en cuenta las exigencias con respecto a normativas internacionales, conocer los productos, los insumos que están autorizados para el cultivo o a nivel de planta que es permitido para la limpieza de equipos, procesos o fábricas en general. El tema de la certificación sí demanda tiempo, sí requiere dedicación por parte de los productores. Nosotros a veces siempre decimos, o sea, es muy importante que el productor se fije en la parte productiva, en la parte de procesamiento, en la parte de comercialización de sus productos, pero si es que específicamente, y por poner el caso de producción orgánica, por ejemplo, si es una empresa que trabaja o una organización netamente producción orgánica, sí va a requerir que sus productos, el mercado de destino les va a pedir que estén certificados y en ese momento la certificación también se convierte en un nivel de importancia tal como la producción, tal como el procesamiento, la comercialización. Mantener la certificación, obtener la certificación se va a convertir en un aspecto muy importante, ya que si no tienen su certificación vigente, pues pueden tener problemas o inconvenientes al momento de la comercialización de sus productos. Entonces, eso sí es sumamente importante el momento que se entra en este mundo de las certificaciones. Un poquito ya para ir finalizando en esta visión general acerca de lo que son las certificaciones. En caso de que alguien estuviera interesado en obtener una certificación, aquí hemos puesto una diapositiva muy general. Como decíamos, bueno, es importante identificar
para qué normativa o qué sello quiero obtener. Entonces, un proceso de certificación básicamente empieza con una solicitud de certificación, en donde que están contemplados las normativas, qué productos se quiere certificar, en dónde están ubicados, si se quiere hacer de manera individual, si se lo quiere hacer de manera grupal. Entonces, a través de esta solicitud se puede preparar lo que es una propuesta de servicio en donde que están los aspectos que se van a evaluar dentro de este proceso de certificación. Igualmente está el alcance económico que tiene este servicio. De estar de acuerdo entre las partes, se firma lo que es un contrato de servicio, se envía una información inicial, documentos acordes al tipo de certificación que se requiera. Esto debe ser llenado, debe ser revisado por quien desea obtener la certificación y se hace una revisión de esta documentación previo a hacer lo que es el anuncio de inspección, en donde nos ponemos de forma conjunta de acuerdo en una fecha, en un tiempo establecido en donde que nuestro auditor puede ir y puede visitarles para levantar lo que es la información a nivel de campo. Las inspecciones por lo general se hacen en el lugar, en el sitio, mucho más ahora que estamos al parecer ya saliendo de este tema de COVID. En su momento se estuvieron haciendo también auditorías de tipo remoto. La información recogida a nivel de campo pasa a un proceso de revisión, pasa a un proceso de toma de decisión y al final, dentro de un proceso de certificación, lo que se emite es una decisión que puede ser plasmada a través de la obtención de un certificado o a su vez se puede también tener una carta con medidas correctivas a ser subsanadas por parte de los operadores, con opción a que en un siguiente paso puedan, luego de subsanar estas inconformidades encontradas, pues se pueda obtener un certificado. Entonces, en general, ese es un proceso así de certificación, cómo se llevaría con un diferente tipo de normativa. Esta es un poquito la información que nosotros habíamos preparado así de forma general. No quisimos entrar en aspectos específicos en honor al tiempo, entonces de igual manera estaría dispuesto en la ronda de preguntas si es que alguien quisiera que se pueda topar algún tema más específico, con gusto lo podemos hacer. También ahí están nuestros datos de contacto para quienes deseen contactarnos. Entonces, muy agradecidos por la oportunidad de haber compartido esta mañana con ustedes y quedamos a la hora. Muchas gracias, Patricio. Importantísimo el tema de certificaciones, importantísimo todo lo que hemos llevado a cabo el día de hoy en esta capacitación sobre la nueva ley alemana de la debida diligencia en cadenas de suministros. Agradecemos la participación de todos. Vamos a revisar algunas preguntas y respuestas. Sin embargo, antes agradecemos a Ana Celine Haberbusch, que lamentablemente se tuvo que desconectar, pero en el chat pueden ver sus contactos. Vamos a revisar algunas preguntas que nos habían dejado. Pedimos a Michael, a Luis, a Gustavo, a Paul, Patricio, si nos pueden ayudar. Marco, Nicolai también, por favor. Agradecemos si algunas preguntas podemos ir respondiendo por esta vía. A los que nos preguntaron si les vamos a enviar el video con la transmisión, sí, les vamos a hacer llegar el video con la transmisión de esta reunión para que se sigan informando, por si acaso desean compartir con alguna otra persona dentro de la empresa, lo puedan realizar. Continuamos revisando preguntas. Ana Restrepo nos pregunta qué entidad sería la encargada de emitir este certificado de cumplimiento y que tenga completa validez. Tal vez, Patricio. Bueno, en este sentido, yo creo como se mencionaba al inicio del foro, bueno, la ley todavía está un poco general. Creo que habría que esperar un poquito más si es que va a haber reglamentos o requerimientos específicos. Sí hay desarrollos incluso a nivel de Europa, de incluso Alemania, a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, una nueva norma que se llama We Care,
pero no estoy 100% seguro en este momento si esa podría ser una respuesta a nivel de certificaciones que podría dar validez a este requerimiento de ley. Entonces, de momento, yo creo que tal vez habría que esperar un poco más, por lo menos desde el lado de nuestro conocimiento, ¿no? No sé si alguno de los otros panelistas tal vez quisiera aportar más, si es que hay algo más específico que podría dar respuesta en este sentido. Yo podría aportar con algo, sin perjuicio de que también Luis o Gustavo adicionen alguna idea, pero el ámbito de aplicación de la ley, no hay que olvidar que es Alemania y afecta directamente a las empresas que están ubicadas en Alemania y que cumplen con la condición de tener al momento 3.000 trabajadores. A futuro será 1.000 trabajadores únicamente. La autoridad tiene competencias dentro de su jurisdicción que está centrada en Alemania. No entiendo yo que va a haber un sitio donde tengan que inscribirse y obtener alguna certificación proveedores que están fuera del país. Ellos estarán sujetos al control que va a ejercer la empresa alemana que importa vía los contratos y demás mecanismos contractuales que se pacten. Eso quería agregar. Gracias, Michael. Tal vez me gustaría también comentar algo cortito, nada más, si me permites, Alejandro. Adelante, Gustavo. No, Paul Rivera. A ver, dale tú Adelante, primero, Paul. Paul. Gustavo también tiene levantada la mano, perdón. Ah, no, Paul. bueno, muy corto nada más de lo que respecto a lo que mencionaba a Michael. Creo que estoy muy alineado a eso y le agregaría algo adicional, que los mayores problemas que se tienen desde los proveedores, ¿no es cierto?, en América Latina hacia los compradores en Europa o Estados Unidos, es poder disponer de información. Entonces, es muy importante la certificación, pero si yo no cuento con un sistema de información detrás que me facilite tener esos datos disponibles, realmente es bien difícil hacer eso sostenible, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Gustavo. Sí, bueno, un poco en la misma línea de lo que han comentado mis contertulios. Hay que partir de que hoy por hoy no existe un certificado como tal de derechos humanos o de medio ambiente, ¿sí? Desde el punto de vista legal, lo que yo les comentaba, podemos tener una certificación, es decir, un certificado de que yo tengo un sistema de cumplimiento que abarque este tipo de obligaciones que eventualmente me van a ser requeridas. Entonces, quien podría a nivel Ecuador hacer primero una implementación correcta es alguien que tenga conocimientos de compliance y que pueda manejar el programa. Y segundo, respondiendo a la pregunta que hicieron, está en proceso un registro de implementadores de compliance, que si bien no es un requisito esencial para poder prestar el servicio como tal, nosotros tenemos la confianza de que eventualmente eso va a ser requerido, especialmente cuando salga el código de contratación pública, o sea, el código de compliance para contratación pública que les comentaba. Es decir, que si es que la persona que me preste el servicio tiene el aval, en este caso el registro que es ante el MIPRO, ante el Ministerio de la Producción, va a tener mayor validez que un proveedor del servicio de compliance que no tenga ese registro. Y a la larga se va a decantar por ahí. Gracias, Gustavo. Entre otras preguntas tenemos si esta ley tendrá alcance para todo tipo de productos y servicios de exportación y si incluye a exportadores pequeños. Y adicionalmente, si en el caso de aplicarse alguna sanción monetaria para los exportadores ecuatorianos, habría que cumplir algunos parámetros sobre la ley. Sí, bueno, tal vez puedo también aportar con algo ahí. Los sujetos que son de control son las empresas grandes en Alemania. Son las empresas de un perfil alto, cadenas de supermercados, aquí se mencionaron Rewe y creo que alguna otra marca, que cumplen con la condición de tener 3.000 empleados y estar en Alemania. Ahora, para la cadena previa de proveedores no hay esa definición, es cualquier proveedor, directo o indirecto. No hay una limitación de que tenga ventas mínimas de tanto al año, ni tampoco que tenga al menos tantos trabajadores. A ellos se les va a
replicar seguramente en los contratos los estándares a los que las empresas allá están obligadas a someterse. Por eso, la conclusión es, afecta a todas las empresas proveedoras directas, bajo ciertas circunstancias a las proveedoras indirectas también, y no distingue en qué sector de la economía. Habla en general, proveedor indirecto de cualquier bien o servicio. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo podríamos implementar un sistema de transabilidad en nuestros procesos si no tenemos aún identificados ciertos procesos con proveedores? Tal vez, Paul, no sé si nos puedes ayudar. Sí, sí, con gusto. A ver, la pregunta es un poco compleja porque para poder dar una respuesta más aterrizada hay que entender cuál es el tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Y en qué estado de madurez está. Sin embargo, sí me atrevería a decir que un paso importante para implementar un sistema es evidentemente tener un mapeo correcto de los procesos operativos. Y aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es implementar un sistema que normalmente implica el desarrollo de métodos, procesos, procedimientos y tecnología. Y otra cosa es tener la tecnología, ¿verdad? Entonces, por eso hacía referencia a que es importante conocer el tamaño de la empresa y su estado de madurez. Porque si la empresa todavía no tiene ni procesos, ni procedimientos, ni métodos, colocar tecnología por colocar lo que va a hacer es afectar. Y pensar que puede migrar rápido a un sistema cuando las partes más básicas, que son tener justamente estos cimientos de procesos, procedimientos ya mapeados, todavía no existen, es importante contactar gente experta, ¿no es cierto? Que por lo menos le pueda dar un vistazo y le diga, o le responda dos o tres preguntas que yo las catalogaría así. La primera, ¿tiene la empresa un adecuado sistema de gestión por procesos? Primer check, ¿no es cierto? Independientemente si va a exportar o no va a exportar. Segundo, ese sistema de gestión por procesos cumple un estándar internacional, que normalmente los estándares internacionales se enlazan entre sí, entonces eso va a disparar que pueda cumplir con otras certificaciones. Si cumple algún estándar, check, siguiente check. Y tercero, la administración de la empresa tiene embebido el concepto de lo que es la gestión por procesos y sistemas, y está claro que esto es una condición inherente para crecer en el mercado. Si ese tiene un tercer check, entonces yo le diría, mire, con esto que usted ya tiene acá, ¿no es cierto? Entonces lo que tiene que hacer es afinar algunos temas con sus proveedores, levantar ciertos procesos y demás. Pero si lo que mencioné anteriormente no existe, el trabajo es mucho más profundo, ¿verdad? Cierro con un corolario. Las empresas, sobre todo las pymes, a veces en este ímpetu de querer exportar, se fijan solamente en el tema de mercado. Nos dicen, tengo oportunidad en Alemania, y obvio, Alemania es un mercado importantísimo, pero tienes la estructura para poder hacer eso. O sea, quieres, digamos, abrazar un oso y de repente no puedes abrazar todavía ni un cachorrito. Entonces, todo lo que ha mencionado acá mis contertulios respecto a temas legales, de cumplimiento y demás, es muy importante porque si uno logra conseguir un contrato con una empresa internacional, pero no está en capacidad después de cumplirlo, lo que al principio era una oportunidad, después se convierte en un dolor de cabeza. Entonces, tiene que ir de la mano todo lo que hemos hablado, ¿no? Un poco conocer los procesos, conocer la parte legal, conocer la parte tecnológica, y allí sí es buena idea, entonces cierro ya mi comentario, que quien quiera meterse en esta aventura de exportar, realmente tenga una visión amplia, ¿no? O sea, tiene que haber una visión amplia de todo lo que esto implica para que efectivamente se generen réditos, ¿no? Esos mis comentarios. Gracias, Paul. Eso básicamente también responde a la pregunta que nos hacían si era factible la incorporación de sistemas actuales de trazabilidad en pequeñas exportadoras de banano y de cacao. Entonces ya con eso creo que Paul daría respuesta. Sí, Es factible la aplicación y creería que es necesario el conocimiento también. sí, yo te diría, la respuesta es, en términos de factibilidad, la respuesta es positiva. Es factible, ¿no es cierto? Pero hay que entender muy bien qué es lo que tienen adentro, ¿verdad? Para saber si efectivamente pueden cumplir con otros tipos de requerimientos, inclusive estructurales.
En todo caso, al menos en lo que corresponde a Weaving, nosotros siempre estamos abiertos a poder conversar. Si tienen alguna pregunta ya más específica en términos de estructura, sistemas y tecnología, con todo gusto nosotros podemos mantener una conversación y asesorarles, ¿verdad? Eso nada más, Alejandro. Gracias, Paul. Tengo algunas preguntas de certificaciones, entre ellas, si todas las certificaciones de sistemas de inocuidad de alimentos se las pueden obtener mediante organismos estatales o si podemos hacerlo a través de empresas privadas. Bueno, ahí lo importante, como decíamos, es determinar exactamente para qué normativa o qué sello es el que se desea obtener. Tenemos algunas normativas que se lo trabaja los mismos dueños de las normas, lo hacen a través de agencias de certificación, que obviamente tienen que estar registradas, tienen que estar autorizadas, deben tener sus acreditaciones, y en algunos casos se lo maneja de forma directamente por entidades estatales. Entonces, en este caso, la respuesta sería con los dos, ¿no? A través de agencias de certificación, que somos entidades privadas, y en algunos casos específicos también directamente con los dueños de la norma, que serían entidades estatales. Nos preguntan también cuáles serían las certificaciones más importantes y básicas para entrar al mercado alemán, y si la certificación de Fair Trade y de Global Gap dependen del país al que se exporta. No sé si también nos puedes ayudar con esto. Sí, bueno, Fair Trade y lo que es Global Gap tienen reconocimiento a nivel mundial. Entonces, no son certificaciones específicas por país, sino que esas tienen reconocimiento a nivel mundial. Entonces, eso por un lado. Y con respecto al mercado ya alemán específico, por ejemplo, en productos orgánicos sí van a exigir que se cumpla con la normativa que se regula a nivel de la Unión Europea. Entonces, en este caso, si se quiere entrar al mercado alemán con un producto orgánico, ese va a ser un requerimiento básico necesario. Si es que no son productos orgánicos, ya va a depender mucho del mercado y del comprador. Yo que sé, si son, por ejemplo, frutas y vegetales, y si es banano, y si está queriendo ingresar con su producto a un supermercado, por ejemplo, alemán, muy probablemente lo que le van a solicitar va a ser Global Gap. Podría ser que le soliciten Rainforest Alliance, alguna certificación de comercio justo, o como decíamos, también podría ser SMETA, que va a la parte ética y social. Entonces, sí son varias certificaciones. Ahí lo importante es, por parte del comprador, en el momento que se está haciendo la negociación, saber exactamente qué puede ser su requerimiento en cuanto a certificaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Michael, Gustavo, Paul, Luis, Marco, a los organizadores del evento, a la Cámara Alemana Ecuatoriana. Agradecemos por sus intervenciones el día de hoy, especialmente también a ustedes, los participantes que estuvieron escuchando esta intervención. Rita, no sé si nos ayudas compartiendo, por favor, los contactos donde pueden conseguir más información sobre esta nueva ley. Entonces, los invito a seguir la página web de la Cámara Alemana Ecuatoriana, el Facebook de la HK, Instagram, Twitter y el número de WhatsApp para mayor información, 099-396-00513. Repito, 593-939-60513. Eso es todo lo que podemos ofrecer en este momento para esta certificación, pero estoy seguro que en el transcurso del tiempo estaremos creando espacios para todos ustedes y para informarse muchísimo más de estos temas que para la exportación son de vital importancia, sobre todo de la cadena de suministro y de la trazabilidad que queremos lograr. Como Cámara Alemana, me despido y agradezco la participación de todos. Espero verlos en una pronta ocasión. Gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Me gusta. Muy bien. Gracias a todos, un un gusto. placer. Hasta luego. Hasta luego.